Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimar Crochet. Hoy te traigo una nueva propuesta de reciclaje. Vamos a combinar tela de jean o mezclilla con nuestro querido y amado crochet. Te voy a mostrar paso a paso cómo podés intervenir la tela para luego poder tejer y crear una hermosa bufanda o shawl. Y aquí estoy lista con mi pantalón para poder intervenir. Solamente vamos a necesitar una pierna, pero no te preocupes porque no voy a desperdiciar absolutamente nada de este pantalón, ya que luego te voy a enseñar otros proyectos que podés realizar con la parte superior, con retazos también de lo que me quede de la pierna. Así que atentos porque se vienen más proyectos de este estilo. También me gustaría que me dejes en comentarios qué otra cosa te gustaría hacer con mezclilla, combinando con crochet. En el canal van a encontrar un montón de propuestas, pero bueno, siempre se puede hacer más. Ahora bien, dependiendo el pantalón que estés por reciclar o el retazo de tela, vas a buscar el ancho que te dé máximo. En este caso, a la altura de la rodilla, puedo lograr unos 18 centímetros, ¿sí? Esto, por supuesto, depende del pantalón que vos tengas, pero lo ideal es entre 17 y 20 centímetros de ancho. Y el largo, yo propongo unos 35 centímetros, pero también puede variar dependiendo del retazo de tela que tengas. Así que voy a recortar de este pantalón dos rectángulos de 18 centímetros de ancho y 35 de largo. Y aquí estoy con mis dos retazos, estos rectángulos que miden 35 de alto y 18 de ancho. El siguiente paso va a ser intervenir la tela. Para eso vas a buscar un gancho lo más fino posible. Yo tengo este de 1,5 milímetros. Primero vas a tomar un pequeño retazo, ¿sí? Hice un corte de la misma tela para probar, ¿sí? Vamos a ver si podemos pinchar y traspasar la tela. ¿Ven? Miren, lo puedo hacer, ¿sí? Así de fácil, ¿bien? Pero no todas las telas son de este grosor y se pueden realizar, así que te voy a mostrar lo que hago yo para que me quede bien prolijo. Aquí estoy con una regla que es escolar, ¿sí? Una cualquiera que tengan en casa, y a 1 centímetro del borde, ¿sí? En todos los laterales vamos a ir marcando con un puntito también cada 1 centímetro, ¿sí? Miren, así, cada 1 centímetro. Van a hacer estas marcas todo alrededor de la pieza. Listo, ya hice todas las marquitas y ahora lo que voy a hacer es buscarme, en este caso tengo esta tijera que tiene las puntas bien finas, bien filosas. También tengo esta herramienta que es para descoser. Pueden buscarse un punzón, ¿sí? Cualquier tijerita de estas que usamos para lo que es tejido sirven, tienen las puntas bien filosas. Y lo que voy a hacer es ayudarme haciendo incisiones en cada una de las marquitas que hicimos para luego poder tejer y que la aguja pase más cómodo a la hora de realizar, ¿sí? La puntada. Bien, vamos a ir haciendo este movimiento bien con cuidado. Ahí en cada una de las marquitas vamos haciendo un agujerito con algo filoso. Una vez que ya tenemos esto así preparado, vamos a buscar hilados. Recomiendo que utilicen hilados que ya tengan, pueden reciclar con restos o billetes porque necesitamos muy poco material, en total unos 200 gramos, que pueden ir combinando colores, así como voy a hacer yo. Tengo estos colores que elegí: arena, verde musgo, óxido, camel y azul. ¿Sí? Es un azul azulino, se conoce también con ese nombre, que es muy similar al color del jean, por eso me gustó. Y bueno, voy a hacer esta paleta de colores. El material que elegí para trabajar es acrílico.
pero recomiendo que no sean muy gruesos, ¿sí? Esto tiene 2 milímetros de grosor y también puedes utilizar de 1 milímetro, ¿sí? Entre 1 y 2 está bien para este proyecto. Con este voy a trabajar todo el borde de esta tela y voy a comenzar realizando un nudo deslizado. Voy a pinchar con mi agujita y voy a pasar la hebra, ¿sí? El nudo este que hicimos. Aquí tengan en cuenta lo siguiente, estamos utilizando un gancho que es muy fino para la hebra que elegí, ¿sí? De 2 milímetros, así que lo van a tener que hacer con mucha paciencia y cuidado. Una vez que pasan el nudito, vamos a hacer nuestra primer cadena. Luego, vamos a tejer bien flojo, ¿sí? Vamos a ir al siguiente punto y volvemos a picar y tomar hebra. Sacamos siempre flojito y hacemos un medio punto. Voy nuevamente al siguiente, pincho, saco, medio punto, ¿sí? Y eso es todo lo que voy a hacer. Miren, en cada uno de estos agujeritos, miren qué fácil, pincho y saco hebra. Bien, voy a ir realizando en cada uno, entonces un medio punto. También aquí vas a notar que se te empieza como a doblar la tela mejor, así hacemos como una especie de doblez alrededor. Queda más prolijo, si no se nos salen las hebras, así no se nos salen los hilos de la tela, ¿sí? Queda más prolijo. Vamos a ir realizando entonces cada uno de estos medios puntos. Estoy llegando aquí a la esquina, voy a picar en este punto, es el último. Voy a hacer mi medio punto y luego hago 1 y 2 cadenas, ¿sí? Para formar la esquina. En el mismo punto, ¿sí? Donde hice el último, voy a volver a picar ahí y realizo nuevamente un medio punto. De esta manera formo la esquina y ya puedo comenzar a trabajar en el otro lateral. Y aquí avancé, estoy llegando al final. Hice el último medio punto, voy a estirar un poquito la cadena para poder picar en la primera y realizar un punto deslizado. Bien, una vez que ya tengo esta, que sería la primera pieza, recuerdo que vamos a hacer 2, pero primero necesitamos una. Vamos a empezar a tejer. Voy a seguir utilizando el mismo hilado, solo que voy a cambiar de color y de gancho, ¿sí? Ahora voy a comenzar a trabajar con un gancho número 5. Esto depende del hilado que estén utilizando, el gancho que van a elegir. Hacemos un nudito deslizado y vamos a ir a los laterales más angostos, ¿sí? Donde vamos a hacer el tejido, vamos a tomar cualquiera de estos. Aquí en el extremo, recuerden que teníamos 2 cadenas, vamos a picar por ahí y comenzar a tejer. Bien, realizamos 2 cadenas de subida y en el mismo espacio vamos a realizar una vareta. Bien, luego en el medio punto vamos a realizar otra vareta y así en cada uno de estos medios puntos, ¿sí? Vamos a colocar una vareta. Me quedó de esta manera, llegué al final y aquí te quiero dar un detalle. Si vos ves que esto se agranda mucho, vas a tener que utilizar un gancho más chico, y lo contrario, si ves que esto se achica demasiado, cambia a un número más grande. En este caso sería un 5,5, un 6, ¿sí? Una vez que tengo esta hilera de varetas, vamos a repetir 2 cadenas, giro y vuelvo a realizar una vareta por cada punto de la vuelta anterior. Una vez que llegué al final, esta sería la segunda, lo que voy a hacer aquí es cambiar el color. Como te mostré al principio, voy a usar una paleta de 5 colores y voy a volver a utilizar el que hice el borde.
Para cambiar color voy aquí al último punto, no lo cierro, ¿sí? Así que lo que hago es esto, miren. Hago la vareta y no la cierro. Y ahí coloco el nuevo color. De esta manera, tomo el nudito y cierro. Ahora comienzo con este color. Pueden dejar las hebras sueltas o llevarlas por el lateral, que luego no se va a ver. Aquí tengo un color nuevo, hago 2 cadenas de subida, giro y ahora voy a trabajar las varetas pero cruzadas. Para esto voy a saltar la primera vareta, voy a la segunda, que es esta, vendría a ser la tercera, ¿no? Esta es la primera, 2, 3, la tercera, pico y hago la vareta. Bien, vuelvo a tomar la lazada y ahora la otra vareta la voy a hacer en el punto que dejé suelto, ¿sí? Tomo la lazada y hago la vareta, ¿sí? Esto es varetas cruzadas. Nuevamente, este punto lo dejo libre, en el siguiente hago la vareta y luego la vareta en el punto que dejé en suspenso, ¿sí? Se trabaja así por arriba, nuevamente, una aquí y otra cruzada. Bien, esto lo voy a hacer hasta llegar al final de la hilera. Otra cosa es la cantidad de puntos, ¿sí? Esto va a depender del retazo de tela que vos trabajes. En mi caso me quedaron 20 varetas para colocar, pero es indistinto, ¿sí? No necesitamos una cantidad específica, ¿sí? Acá voy a seguir con las varetas cruzadas. Llegué al final de la hilera y aquí voy a hacer la última vareta que me queda sola. De esta forma, ¿sí? Si no te coinciden los puntos, podés agregar uno o quitar cuando haces el punto para que te quede bien de esta manera. Y ahora voy a ir por la cuarta hilera que va a completar esta secuencia que te propongo de puntos, que son muy fáciles. Comenzamos con 2 hileras de varetas. La tercera es la que cambia, que hacemos varetas cruzadas. Y la cuarta, vamos a hacer una cadena de subida. Giramos, vamos a hacer en la primera vareta un medio punto y luego entre medio de estas 2 varetas cruzadas que me quedaron aquí, vamos a colocar 2 medios puntos, 1 y 2. Bien, salto al siguiente, la siguiente vareta cruzada y vuelvo a hacer lo mismo, entre medio coloco 2 medios puntos. Y así en cada uno. Bien, llegué al final. Este último medio punto no lo voy a cerrar porque voy a cambiar color. Ahora voy a trabajar con este color óxido. Y lo que voy a hacer ahora es muy simple. Es repetir nuevamente estas 4 hileras, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. Así que haría 2 hileras de varetas con este color. Y aquí avancé con estas vueltas, con esta secuencia de puntos, intercambiando color, como te enseñé. Por supuesto, eso es opcional, lo puedes hacer solamente de un color o 2. Y otra cosa que hice fue esconder hebras, que me quedaron todas aquí. Esto siempre lo guardo porque algo se me ocurre con los restos. Esto que ven aquí es el hilado color arena que lo fui trasladando porque fue el que repetí en esta composición de color que realicé. Esto luego va a quedar escondido porque vamos a hacer todo un borde de terminación, así que esto no se va a ver. Bien, te voy a indicar cuánto agregué de tejido. Tengo unos 34 centímetros y aquí también puedes variar el tamaño de lo que vas a utilizar entre tejido y lo que es la tela, porque eso va a depender del largo de la bufanda que quieras. Una medida estándar es 1,5 metros, 1,60 m, ¿sí? Por ahí está bien. Así que aquí tengo 35 centímetros y 34. Tengo unos 69, así que ahora voy a seguir avanzando
Y mi idea es tela, tejido y nuevamente tela. Por eso realicé 2 rectángulos, ¿sí? Ahora, este rectángulo lo tengo que unir aquí. Y para eso dejé acá del último color una hebra. Y pueden elegir coser con una agujita lanera o unir con el mismo ganchillo, ¿sí? Yo te voy a enseñar la de unión con ganchillo. Vamos a trabajar siempre del lado del derecho de esta bufanda y vas a tomar tu gancho, hebra, ¿sí? Solo una de una cadena y lo mismo de aquí, de la parte tejida. Vas a tomar un gancho, ¿sí? De esta manera, ¿ven? Los 2 rulitos. Y por debajo me quedó la hebra, la voy a pasar y realizar un punto deslizado, ¿sí? Voy a volver a hacer lo mismo en la siguiente cadena. En el tejido también tomo un rulito de la cadena y vuelvo a pasar hebra y realizar un punto deslizado. Esto también lo tienen que trabajar suelto, ¿bien? Bueno, y eso es todo. Voy tomando los 2 rulitos, pasando y haciendo un punto deslizado. Y así me quedó la unión. Miren qué prolijito, no se nota para nada. Miren, es hermosa, está con puntos deslizados. Ahora, para seguir con mi composición, porque me faltaría un poco más de largo para esta bufanda, voy a volver a tejer. Así que va a ser tela, tejido, tela y nuevamente tejido. Bien, voy a continuar entonces tejiendo y mi idea de diseño va a ser realizar exactamente lo mismo que hice en esta parte tejida. Voy a ir combinando el mismo punto y las franjas de colores. Y así me quedó la otra parte que, a diferencia del anterior, hice menos vueltas, ¿sí? Van a ver ahí la diferencia entre una y la otra. Vamos a ponerlo de esta forma. Aquí pueden observar que uno es más largo y el otro es más cortito, porque la idea ahora es agregar un granny, ¿sí? Para que le dé un toque diferente a nuestra bufanda. Por supuesto que aquí ustedes pueden hacer el granny que más les guste, el diseño, si ya hay alguno que tienen guardado o algún gráfico, aquí lo pueden hacer. Yo les voy a enseñar uno muy sencillo. Vamos a comenzar con un anillo mágico, giramos de esta manera y hacemos una cruz. Con nuestro gancho tomamos la segunda hebra y aquí hacemos una cadena para trabar. Luego voy a agregar 3 cadenas, en total tendríamos 4. Tomamos la lazada y comenzamos dentro de este anillo que formamos a realizar varetas. ¿Sí? Aquí tendría 2 porque esto que hicimos al comienzo es una vareta, ¿sí? Vamos a simular una vareta. Entonces aquí tendría 2, separo con una cadena y vuelvo a repetir vareta. Esto lo voy a hacer hasta tener un total de 12 varetas. Hice la última vareta, separo con una cadena, ¿sí? No se olviden, entre cada vareta va una cadena de separación. Voy a estirar un poquito de este anillo, ¿sí? De la hebra. Y aquí lo que voy a hacer es contar 3 cadenas y cerrar con un punto deslizado. Bien, voy a terminar de estirar para que esto quede bien cerradito. Y así me quedaría esta primera vuelta. Preparo mi lado con un nudito deslizado. Voy a cambiar de color y en cualquiera de los espacios cadena voy a colocar este nudito y comenzar con, primero son 3 cadenas que van a ser nuestra primer vareta y en el mismo espacio una vareta más. Separo con una cadena y en el otro espacio nuevamente
hago 2 varetas, cadena de separación, en el otro espacio 2 varetas, y esto lo voy a repetir hasta completar la vuelta. Estoy terminando la vuelta, voy a realizar la última cadena de separación, cuento 3, que serían las primeras 3 cadenas que hicimos, y en la tercera pico y hago un puntito deslizado, y así me queda esta segunda vuelta. Vamos a comenzar una tercera, vuelvo a cambiar color, hice un nudito deslizado para comenzar en cualquiera de los espacios cadena, coloco mi nudito, y aquí lo que voy a hacer son primero 3 cadenas que van a ser mi primer vareta, y luego dentro de este espacio 2 varetas. Bien, separo con una cadena y vuelvo a repetir en el siguiente espacio 3 cadenas. Esto va a ser así toda la vuelta, cadena de separación y 3 varetas. Bien, comienzo una cuarta vuelta. Aquí tengo el nudito, otro color. En cualquiera de estos espacios cadena vamos a nuevamente realizar 3 cadenas que van a ser mi primer vareta, y dentro de este espacio 2 varetas. Aquí vamos a pasar de tejer un círculo a un cuadrado. Para eso aquí vamos a comenzar con la primera esquina, que la vamos a realizar por la mitad, ¿sí? Entonces aquí pasaríamos a hacer el lateral con una cadena de separación, y en el siguiente espacio 3 varetas. Cadena y nuevamente 3 varetas. Ahí estaríamos completando el lateral, y ahora haríamos nuevamente una esquina. Para eso, que la vamos a hacer completa, son 3 varetas, 2 cadenas de separación, y nuevamente en el mismo espacio hacemos 3 varetas. De esta manera formamos la esquina. Cadena de separación y ahora otro lateral, ¿sí? Cadena de separación, y aquí haríamos la otra esquina. Bien, así vamos a ir repitiendo toda la vuelta. Y aquí estoy terminando la vuelta, y al comienzo habíamos hecho solo la mitad de una esquina. Ahora la vamos a completar. Vamos a colocar 3 varetas que nos faltarían, y vamos a cerrar de la siguiente manera, con una cadena lazada, y en la tercera cadena que habíamos hecho al comienzo vamos a picar, sacamos hebra, nos van a quedar así 3 rulitos, y lo cerramos todo junto. Si de esta manera nos queda más prolijo, a mí me gusta cerrar así en lo que son los granis, y me quedo de esta manera esta cuarta vuelta. Ahora voy a agregar vueltas hasta lograr el ancho que necesite para colocar aquí, ¿sí? Yo tengo esto que es la medida que estoy trabajando de mi bufanda, así que tengo que agregar al menos una vuelta más para poder lograr este ancho. Y así me quedo con una quinta vuelta, y vamos a ver el ancho, que me faltaría muy poquito para lograr esta misma medida, ¿sí? Vamos a ponerlo así, miren, un poquito. Si yo agrego una vuelta más, el granny me va a quedar muy grande. Entonces lo que voy a hacer es agregar una vuelta solo de medias varetas. Aquí ustedes van a elegir si agregan otra vuelta más, como esta, como la quinta, o medios puntos, medias varetas, ¿sí? Tengo nuevamente un nudito, y el color que usé al comienzo, voy a cualquiera de las esquinas, paso mi nudito y hago 2 cadenas, ¿sí? Esto va a simular mi primer media vareta en el mismo lugar.
voy a hacer otra. ¿Sí? En total tengo que tener 2. Aquí nuevamente vamos a hacer solo la mitad de la esquina. Luego la vamos a completar cuando demos toda la vuelta. En cada uno de los puntos una media vareta. ¿Sí? Cuando llego a la esquina voy a colocar 2 medias varetas. Aquí la vamos a hacer completa. 2 cadenas de separación y nuevamente 2 medias varetas. Bien, así voy a ir realizando toda la vuelta. Y así me quedó esta vuelta de medias varetas. Así que ahora el siguiente paso va a ser unir el granny a esta parte tejida, este rectángulo, de la misma manera que unimos la otra parte, ¿sí? Recuerden aquí que habíamos hecho todos puntos deslizados. Bueno, voy a hacer la misma manera de unión. Y así me quedó la unión. Recordad que hice exactamente la misma que realicé en esta parte. Una vez que tenemos ya realizado este último paso, que sería unir el granny, tenemos completa nuestra bufanda. Ahora, ustedes aquí van a medir cuánto les quedó de largo y si quieren un poquito más largo, lo pueden agregar a esta parte, ¿sí? Un poquito más de vueltas. Aquí es libre, yo les enseño, les propongo un punto, un diseño, pero ustedes pueden agregar, quitar lo que consideren necesario para su propia versión. Ahora solo lo que haremos es dar detalles. Uno de ellos va a ser realizar todo alrededor un punto de terminación. Esto también pueden elegir ustedes el punto que más les guste. Yo les voy a proponer uno que parece que queda muy lindo y es muy fácil. Vamos a colocar el punto en el gancho. Voy a ir aquí a la parte del granny. Voy a picar en cualquiera de las varetas y a realizar un punto deslizado. A continuación, lazada y hago una vareta. Bien. En el siguiente, un punto deslizado. Y así voy a ir combinando. Uno y uno. ¿Sí? Una vareta, un punto deslizado. En cada uno de los puntos que me encuentre aquí en el gran. Estoy en la parte de la intersección y encima es donde se unen estos dos. Me voy a encontrar con una situación aquí que la voy a resolver así. Primero, vareta. Dentro del mismo espacio hago un punto deslizado. Voy directamente al el otro motivo que serían estas líneas que hemos hecho de varetas. Voy a tomar lazada y voy a picar envolviendo la vareta de esta manera. En el mismo espacio, un punto deslizado. Voy directamente a la otra hilera de medias varetas y hago lo mismo. Primero una vareta, luego un punto deslizado. Este punto todo alrededor de este rectángulo. Y así me quedó terminado toda esta, vamos a decirle, puntilla, ¿sí? Porque miren qué bonito que queda, cómo se forman estas onditas. Qué lindo. Ahora les doy un tip o consejo. Si ustedes ven que cuando comienzan a hacer el punto notan como que se agranda o se achica, vamos a verlo aquí mejor en la parte tejida, lo que pueden hacer es agregar una cadena o saltarse algún punto, ¿sí? Ustedes van viendo según su tejido. Ahora vamos a seguir dando detalles. Esto, así como está, puede quedar. ¿Sí? No hace falta agregarle más nada, pero yo voy a agregar otras cositas. Les voy a enseñar a realizar flecos. Si les gusta la idea del fleco, van a ver qué fácil como los hago. Tienen que conseguir un cartón del largo que quieran el fleco. Una vez que tenemos ya el cartón, vamos a tomar nuestro hilado, el que quieran. Voy a seguir con este color. Y van a empezar a realizar así, vueltas en este cartón a lo largo.
cantidad, la que sea necesaria para los flecos, ¿sí? Una vez que tenemos más o menos una medida, como ser esta, vamos a cortar así, de esta manera se introduce la tijera y se corta. Miren. Una vez que lo tenemos así, salen los flequitos todo de la misma medida. Y ahora, ¿cómo vamos a colocar estos flecos? Yo aquí se me ocurrió colocar flecos solo en la parte de la tela, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo queda. Esto, por supuesto, es opcional. ¿Y cómo se va a colocar? Miren, tengo 2 hebras. Las doblo a la mitad. Voy con mi gancho. Vamos a hacerlo acá en el extremo, que es la parte inferior. Y van a ver que se va a formar un huequito en este punto o el punto que tengan. Van a tomar cualquier espacio que encuentren. Colocan el gancho, pasan las hebras así por la mitad, donde están dobladas. Y luego con el mismo gancho se ayudan, toman la lazada y sacan. Esto luego se estira y queda el nudito. Bien. Y otro detalle que se me ocurre que puede quedar muy lindo es colocar pompones. Vamos a hacerlos en forma manual porque vamos a realizar unos pompones muy pequeños. Entonces miren, pueden tomar 3 dedos o 2 según el tamaño que quieran del pompón. Yo quiero que me quede chico, pero lo voy a hacer con 3 deditos para luego poder cortar el excedente, me quede bien prolijo, así que voy a empezar con la hebra a girar alrededor de estos dedos muchas veces para lograr el volumen, ¿no?, de nuestro pompón. Una vez que tenemos cantidad necesaria, ¿sí?, de vueltas, corté la hebra y otro pedacito tengo aquí de hilo, el cual lo voy a pasar así por dentro. Ahora sí, ya lo voy a sacar de los dedos con cuidado, porque lo estoy sujetando con este hilo que pasé. Y yo primero hago esto. Anudo en esta parte. ¿Sí? Y luego lo paso hacia el otro lado, ¿sí?, porque solo me va a quedar así del otro y de este el nudito. Y de esta manera lo completo. Lo paso hacia atrás y vuelvo a hacer un nudito. Así. ¿Mm? Lo que haremos es cortar todos estos rulos que se forman y de esta manera se arma el pompón, ¿sí? Muy fácil, no necesitan otra cosa que sus propias manos y formar nuestro pompón. Y así me quedaron los pompones. Miren qué bonito, coloqué 2 en los extremos, ¿sí?, uno aquí y uno en el centro. Solamente los cosí y quedaron de esta manera. Miren qué bonito, le da un detalle. Y del otro extremo coloqué los flecos, miren. ¿Ven? Combiné los dos colores, ¿sí?, el color arena y el color azul, azulino. Miren qué lindo esta combinación. Y mezclé las hebras, quedó de esta manera. ¿Sí? Qué bonito. Bien, y otro detalle es que aquí, en una de las partes de lo que es la tela que me quedó en el centro, coloqué flecos en la parte inferior para que cuando esto lo enrosque en el cuello, miren, ¿ven? Por ejemplo, lo pongo así, me queden flecos colgando en la parte de atrás. Y de esta manera llegamos al final de este tutorial. Voy a compartir imágenes para que puedan ver cómo queda puesto, las distintas posiciones en las que se puede utilizar. Y como todos mis proyectos, mis tutoriales, quiero que esta idea les sirva de inspiración para que se animen a crear prendas combinando textiles, como por ejemplo aquí que reciclamos retazos de denim, que los mezclamos con ganchillo y podemos armar prendas diversas, ¿sí? Un montón. En el canal van a poder encontrar
bolsos, chaqueta, campera. Les comparto algunas imágenes de esos diseños. Si les gusta alguno en particular me lo pueden pedir en comentarios. Si no, les voy a dejar aquí arriba un link donde pueden tocar y acceder a toda la lista de reproducción en donde encuentran todos estos tutoriales, estos diseños paso a paso para que ustedes también lo puedan crear. Y esto es todo. Hemos llegado al final. Si me olvidé de algún detalle, algo que necesites, podés dejarme tu pregunta o sugerencia en comentarios. Voy a estar respondiendo absolutamente todo. Espero que les haya gustado esta propuesta. Si es así, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no son parte de esta comunidad y activar campanita para no perderse ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo próximamente. Nos vemos pronto. Chau, chau.